Lección 1. Entusiastas de la fotografía. Creo que esta es una excelente opción para los entusiastas de la fotografía que quieran explorar su creatividad. Estoy de acuerdo. La oportunidad de capturar momentos únicos es lo que hace que la fotografía sea tan emocionante. Sigamos adelante y consigamos el equipo necesario para aprovechar al máximo nuestra experiencia. Por supuesto, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar enormemente la calidad de nuestras fotos. Además, podemos experimentar con diferentes técnicas y estilos mientras lo hacemos. Sí, y no puedo esperar a ver cómo nuestras perspectivas individuales brillarán a través de nuestro trabajo. Será una aventura divertida, llena de aprendizaje y creatividad. Tengo muchas ganas. Hagamos planes para empezar a grabar pronto. Por supuesto, el mundo está lleno de escenas inspiradoras que esperan ser capturadas. Lección 2. Nubes de lluvia. Mantén la vista en el cielo, hay nubes de lluvia ahí arriba. Creo que sí. Definitivamente podrías necesitar un paraguas si empieza a llover. Sí, siempre es mejor estar preparado, especialmente con un clima impredecible como este. Exactamente. Lo aprendí a las malas durante mi último evento al aire libre. ¿Qué pasó? ¿Te pilló la lluvia? Sí, estaba completamente empapado y tuve que refugiarme bajo un árbol. Eso suena incómodo. Me aseguraré de consultar el tiempo antes de salir. Genial idea. Así podemos disfrutar del tiempo sin preocuparnos por mojarnos. Mantengamos la vista puesta en esas nubes y estemos preparados para cualquier cosa. Lección 3. Proceso de pago. Buenos días. Tengo una pregunta rápida sobre el proceso de compra. Buenos días. Claro, ¿qué necesitas saber? Tengo curiosidad por saber cómo aplicar los descuentos que recibí en mi compra. Excelente pregunta. Puedes introducir el código de descuento al finalizar la compra. Perfecto. Me preocupaba perder esos ahorros. No te preocupes, es un proceso sencillo. Solo sigue las instrucciones. Gracias por la aclaración. Agradezco tu ayuda con esto. No hay problema. Estoy aquí para ayudarte con cualquier otra cosa que necesites. Ahora me siento mucho mejor al completar mi compra. Lección 4. Ser creativo. Desearía que tuviéramos más tiempo para ser creativos en lugar de hacer las tareas cotidianas. Lo entiendo perfectamente. A veces, la vida se vuelve tan ajetreada que la creatividad queda relegada a un segundo plano. Sí, pero creo que el futuro nos depara muchas sorpresas y podemos aprovecharlas. Esa es una perspectiva positiva. Se trata de priorizar lo que nos hace felices. Exactamente. Me encantaría empezar un proyecto que nos permita expresarnos artísticamente. Suena fantástico. Hagamos una lluvia de ideas y dediquemos tiempo a ello. Me entusiasman las posibilidades. La creatividad realmente enriquece nuestras vidas. Sí, y no puedo esperar a ver qué se nos ocurre juntos. Hagámoslo realidad, nuestro viaje creativo nos espera. Lección 5. La invención de Edison.
pero eran muy caras en 1879, cuando Edison inventó un nuevo tipo de bombilla. Sí, es fascinante pensar en cuánto ha evolucionado la tecnología desde entonces. Solo puedo imaginarme lo revolucionario que fue ese invento para la sociedad de aquella época. Por supuesto, cambió la forma de vivir y trabajar de la gente, iluminando sus hogares. Y allanó el camino para innumerables innovaciones en ingeniería eléctrica. Es sorprendente ver cómo una invención puede desencadenar una ola de progreso. Sí, y es un recordatorio de la importancia de la innovación en nuestra vida diaria. Apreciemos las contribuciones de inventores como Edison que cambiaron el mundo. Sin duda, su legado sigue inspirando a las generaciones futuras. Lección 6. Solución rápida. Pueden arreglarlo rápidamente y sin ningún problema. ¡Qué alivio oír eso! Me preocupaba cuánto tardaría. Sí, las reparaciones rápidas pueden ahorrarnos mucho tiempo y estrés. Hay algo más que debamos tener en cuenta mientras esperamos la solución. Solo asegúrese de mantener sus pertenencias lejos del área que se está reparando. Excelente consejo. Lo haré para evitar complicaciones. Y si tienes alguna otra inquietud, simplemente házmelo saber. Gracias. Aprecio tu ayuda con esta situación. En cualquier momento, es importante apoyarnos mutuamente durante estos pequeños contratiempos. Lección 7. Geografía de Chicago. Chicago ha obtenido muchos beneficios de su geografía. Sí, su ubicación central la ha convertido en un centro de transporte y comercio. Es fascinante cómo las características geográficas de una ciudad pueden dar forma a su economía. Por supuesto, el aeropuerto internacional O'Hare juega un papel crucial en la conexión de la ciudad con el mundo. Sí, y estar ubicado en el centro hace que viajar sea eficiente para muchas personas. He oído que es uno de los aeropuertos más concurridos del país. Así es impresionante cómo Chicago ha aprovechado su geografía para crecer. Es un gran ejemplo de cómo la ubicación puede afectar el desarrollo de una ciudad. Exploremos más sobre cómo la geografía influye también en otras ciudades. Lección 8. Condiciones meteorológicas. En el aire, cuando la temperatura cae por debajo del punto de congelación del agua, que es 0 grados Celsius, Puede crear algunos fenómenos meteorológicos fascinantes, ¿no crees? sí, como la formación de cristales de hielo y copos de nieve que se ven tan hermosos. Por supuesto, es asombroso cómo funciona la naturaleza en diferentes condiciones de temperatura. Y esas condiciones pueden afectar drásticamente nuestra vida diaria. Sí, es importante mantenerse informado sobre el clima, especialmente en invierno. Asegurémonos de vestirnos apropiadamente cuando bajen las temperaturas. Sí, y mantenerse abrigado es clave para disfrutar de la belleza del invierno. No puedo esperar a ver cómo el invierno transforma nuestro entorno en un país de las maravillas. Lección 9. Preservando recuerdos. Es una manera maravillosa de capturar y preservar recuerdos para el futuro. Sí, la fotografía nos permite aferrarnos a momentos que de otro modo podrían desvanecerse. Me encanta cómo una sola foto puede evocar fuertes emociones y recuerdos.
Por supuesto, cada imagen cuenta una historia que atesorarás para siempre. Es como congelar el tiempo y crear un diario visual de nuestras vidas. Exacto. Hagamos un esfuerzo para tomarnos más fotos juntos. Estoy de acuerdo. Nuestras aventuras merecen ser documentadas con gran belleza. Brindemos por crear recuerdos duraderos que podamos compartir durante años. Sí, capturemos cada momento que podamos. Lección 10. Charla de fin de semana. Buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Hola, fue relajante. Pasé la mayor parte del tiempo leyendo y disfrutando del sol. Qué bien. Me vendría bien un fin de semana así. ¿Y el tuyo? ¿Hiciste algo divertido? Principalmente me puse al día con algunas películas y tuve una pequeña aventura al aire libre. ¡Qué divertido! A veces, los fines de semana sencillos son los mejores. Estoy de acuerdo. Nos dan tiempo para recargar energías y relajarnos. Por supuesto, me siento listo para afrontar la semana que viene. Igualmente, aprovechemos esta semana al máximo. Lección 11. Rompiendo la línea de color. Ese día, jugó como titular para los Dodgers de Brooklyn, marcando un momento significativo en la historia del béisbol. Es increíble cómo ese momento desafió la llamada línea de color que había existido durante tanto tiempo. Sí, las barreras en el deporte reflejaban problemas sociales más amplios, lo que hizo que su logro fuera aún más impactante. Es un recordatorio de cómo los deportes pueden influir en el cambio social y unir a las personas. Por supuesto, su valentía les abrió las puertas a muchos atletas que siguieron sus pasos. Y allanó el camino para un entorno más inclusivo en el deporte. Es asombroso pensar en el legado que creó a través de su perseverancia. Su historia nos inspira a seguir luchando contra la discriminación en todas sus formas. De hecho, es una poderosa lección de coraje y resiliencia para todos. Lección 12. Un nuevo nacimiento de libertad. Es en vano que esta nación, bajo Dios, tenga un nuevo nacimiento de libertad. Esa idea es muy profunda. Enfatiza la importancia de la libertad y la igualdad. Sí, la libertad no es solo un privilegio, sino un derecho fundamental que todos merecen. Es esencial que una nación luche continuamente por la justicia y la unidad entre su gente. Por supuesto, un nuevo nacimiento de libertad implica romper con las injusticias del pasado. Se trata de crear un futuro donde todos puedan prosperar sin discriminación. Y esa visión inspira esperanza para las generaciones futuras. Debemos recordar estos ideales a medida que recorremos nuestros propios caminos en la sociedad. Sí, nos guían en nuestros esfuerzos por promover la paz y el entendimiento. Lección 13. Recuerdos que dejamos atrás. Todos dejamos nuestras vidas, pero la mayoría de las personas dejan un recuerdo para que lo atesoremos. Es cierto, los recuerdos pueden ser poderosos, moldeando quiénes somos y cómo recordamos a los demás. Tengo muchos recuerdos que me traen alegría y a veces incluso tristeza. Cada recuerdo cuenta una historia que nos conecta con los momentos que hemos compartido. Exactamente. Esos recuerdos pueden evocar emociones y recordarnos el amor que experimentamos.
Es interesante cómo un solo momento puede crear un impacto duradero en nuestras vidas. Sí, y es importante conservar esos recuerdos, especialmente en tiempos difíciles. Pueden brindarnos consuelo y recordarnos los buenos momentos que hemos pasado. Sigamos creando hermosos recuerdos juntos, son realmente invaluables. Lección 14. La subjetividad de la comedia. Los chistes pueden ser muy subjetivos, lo que para algunas personas es gracioso, para otras puede ser difícil apreciarlo en absoluto. Es fascinante cómo la comedia puede variar tanto de persona a persona. Sí, la comedia es algo muy personal y a menudo refleja nuestras propias experiencias. Algunos chistes resuenan profundamente en nosotros, mientras que otros no nos convencen, y eso es perfectamente normal. Exactamente. Demuestra lo diversos que son nuestros gustos, incluso en el humor. Esa diversidad puede dar lugar a conversaciones interesantes sobre lo que nos hace reír. Por supuesto, compartir diferentes perspectivas sobre la comedia puede ser enriquecedor. Nos ayuda a entendernos mejor, aunque no siempre estemos de acuerdo. Sí, la risa es un lenguaje universal a pesar de nuestras preferencias individuales. Lección 15. Estrategias empresariales. En el mundo actual, para que una empresa siga siendo competitiva, debe utilizar la tecnología de la información para lograr una ventaja estratégica. Es totalmente cierto. Aprovechar la tecnología puede brindar a las empresas información valiosa y optimizar sus operaciones. Exactamente. El análisis de datos puede ayudar a las empresas a comprender el comportamiento de los clientes y a adaptar sus servicios en consecuencia. Sí, y permite una comunicación y colaboración más eficiente dentro de los equipos, lo que posibilita una toma de decisiones más rápida. Creo que adoptar la tecnología es esencial para la innovación y mantenerse a la vanguardia en un mercado que cambia rápidamente. Por supuesto, las empresas que se adaptan a los avances tecnológicos suelen ser más resilientes y estar mejor preparadas para afrontar los desafíos. Y tener una fuerte presencia en línea puede ampliar significativamente el alcance de una empresa y atraer nuevos clientes a nivel mundial. Exactamente, no se trata solo de mantenerse al día, se trata de liderar el uso de la tecnología para mejorar la experiencia del cliente. Estoy entusiasmado por ver cómo las empresas seguirán evolucionando a medida que adoptan nuevas tecnologías y estrategias. Lección 16. Orientación positiva. A medida que avanzamos en la vida, es fundamental recordar mantenernos positivos y abiertos a las nuevas posibilidades que se nos presenten. Por supuesto, mantener una mentalidad positiva puede influir significativamente en nuestras experiencias y en cómo afrontamos los desafíos. Sí, y estar abiertos a nuevas oportunidades nos permite crecer y descubrir caminos que antes quizá no hubiéramos considerado. Exactamente. Es asombroso cómo un cambio de perspectiva puede dar lugar a emocionantes aventuras y valiosas lecciones. Creo que aceptar el cambio es esencial para el desarrollo personal y puede conducir a recompensas inesperadas. Por supuesto, se trata de ser adaptable y confiar en que todo sucede por algo. Y al apoyarnos unos a otros en estos viajes, podemos crear un entorno propicio para el crecimiento y la exploración. Sí, sigamos animándonos a perseguir nuestras pasiones y a abrazar lo desconocido con los brazos abiertos. Estoy totalmente a favor. Juntos podemos inspirar positividad y un espíritu aventurero en nuestras vidas. Lección 17. Rutina de ejercicios.
Hola, ya empezaste tu nueva rutina de ejercicios. Tengo curiosidad por saber cómo te va. Sí, lo hice. He estado yendo al gimnasio con regularidad y, hasta ahora, ha sido una experiencia muy gratificante. Qué bueno saberlo. Establecer una rutina puede ser difícil al principio, pero parece que lo estás haciendo genial. Por supuesto, me he estado centrando en una combinación de cardio y entrenamiento de fuerza, y me está ayudando mucho a sentirme con más energía. Genial, es fantástico encontrar un equilibrio que te funcione y estoy seguro de que los resultados empezarán a notarse pronto. Sí, me siento más fuerte y con más confianza, y me entusiasma ver cuánto puedo progresar con el tiempo. Me encanta esa mentalidad. La constancia es clave y celebrar esas pequeñas victorias en el camino te mantiene motivado. Exactamente. También estoy intentando incorporar hábitos alimenticios saludables para complementar mis entrenamientos y alimentarme bien. ¡Qué enfoque tan inteligente! La nutrición es fundamental para alcanzar tus objetivos de fitness. Lección 18. Explorando nuevas técnicas. Siempre puedes ampliarlo si lo encuentras útil. Creo que explorar nuevas técnicas puede realmente mejorar tus habilidades. De acuerdo, lo probaré. Experimentar con diferentes métodos suele dar resultados y mejoras sorprendentes. Exactamente. ¿Tienes algún consejo para incorporar estas nuevas técnicas a tu rutina de forma eficaz? Sí, recomiendo comenzar lentamente e integrar gradualmente las técnicas a su flujo de trabajo de existente, asegurándose de que se sientan naturales. Parece un enfoque inteligente. Te permite adaptarte sin agobiarte con demasiados cambios a la vez. Por supuesto, también creo que llevar un diario de tu progreso puede ayudarte a seguir lo que mejor te funciona con el tiempo. ¡Qué gran idea! La reflexión puede brindarte valiosas perspectivas y motivarte a seguir superando tus límites. Sí, y no dudes en pedir opiniones a los demás. A veces, una perspectiva externa puede destacar áreas de mejora. Agradezco tus consejos. Creo que probarlos no solo mejorará mis habilidades, sino que también me mantendrá entusiasmado con el proceso. Lección 19. Favoritos de la fotografía. ¿Tienes un lugar favorito para tomar fotografías por aquí o aún estás explorando diferentes lugares? No particularmente, disfruto explorando nuevos lugares y capturando momentos únicos donde quiera que vaya, lo que mantiene las cosas emocionantes. ¡Qué mentalidad tan fantástica! A veces, los lugares más inesperados pueden dar lugar a las fotografías más impactantes. Exactamente. Me encanta la emoción de descubrir joyas ocultas que quizá no estén en la ruta turística habitual. Debe ser gratificante encontrar aquellos lugares que resuenen con tu visión artística y den vida a tus ideas. Por supuesto, es como una búsqueda del tesoro, y cada tiro acertado se siente como una victoria. Creo que debería unirme a ti en una de tus aventuras fotográficas. Sería genial aprender de tu creatividad. Me encantaría. Compartir la experiencia sería divertido, y podríamos inspirarnos mutuamente con nuestras diferentes perspectivas. Planifiquemos un día para explorar un lugar nuevo y capturar la belleza que nos rodea. Suena como una aventura increíble. Lección 20. Incorporar sugerencias. Está bien, intentaré incorporar eso también. Tus consejos me han sido realmente útiles para dar forma a mis planes. Me alegra oír eso.
Siempre es beneficioso estar abierto a nuevas sugerencias, sobre todo cuando se busca mejorar. Por supuesto, ¿qué otras sugerencias tienes para mejorar mi enfoque o agilizar el proceso? Creo que es importante establecer un cronograma claro para tus objetivos, ya que esto puede ayudarte a mantenerte encaminado y concentrado. Suena como una estrategia inteligente. Tener plazos puede generar una sensación de urgencia que me motiva a completar las tareas. Sí, y no te olvides de celebrar tus logros a lo largo del camino, sin importar lo grandes o pequeños que sean. Estoy totalmente de acuerdo. Reconocer el progreso puede dar el ánimo necesario para seguir adelante. Exactamente. Además, es una excelente manera de mantener una actitud positiva durante todo el proceso. Me entusiasma implementar estas ideas y ver cómo influyen en mi progreso. Gracias por su apoyo. Lección 21. Paletas de colores calmantes. Estoy emocionado de comenzar a crear mi paleta de colores relajantes. Creo que mejorará enormemente mi espacio creativo. Parece un proyecto maravilloso. Tengo muchas ganas de ver cómo se combinan los colores para crear una atmósfera relajante. Sí, creo que la paleta adecuada puede influir en el estado de ánimo y la productividad, lo que la convierte en una parte esencial de mi espacio de trabajo. Por supuesto, elegir colores que te identifiquen puede ayudarte a crear un espacio que realmente te haga sentir como propio. Estoy pensando en incorporar azules y verdes suaves, ya que se sabe que evocan una sensación de calma y concentración. Son excelentes opciones. Los colores suaves pueden ayudar a reducir el estrés y crear un ambiente de trabajo tranquilo. Ya puedo imaginar cómo los diferentes tonos se combinarán y transformarán mi espacio en un área más acogedora. Estoy deseando ver el resultado final. No olviden compartir su progreso conmigo, me encantaría ver cómo queda. Claro, te mantendré al tanto y espero que podamos crear juntos nuestros espacios perfectos. Lección 22. Confirmación de detalles. Bien, ¿podrías decirme la fecha y hora de nuestra reunión? Quiero asegurarme de no perderla. Claro, la reunión está programada para el próximo martes a las 15:00. Te enviaré una invitación a tu calendario como recordatorio. Gracias. Tenerlo en mi calendario me ayudará a organizarme y a estar preparada. Estoy de acuerdo. Es muy fácil olvidarse de las citas, sobre todo cuando tienes una agenda apretada. Exactamente. Quiero asegurarme de venir preparado con todos los materiales necesarios para nuestra conversación. ¡Qué buen enfoque! Estar preparados nos permitirá aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos y cubrir todo lo necesario. Por supuesto, tengo muchas ganas de reunirme con usted y debatir nuestras ideas con más detalle. A mí también. Siempre es emocionante colaborar y generar nuevas ideas juntos. No puedo esperar a ver qué se nos ocurre, creo que dará lugar a resultados fantásticos. Lección 23. Práctica de entrevista simulada. Practicaste tus respuestas para la próxima entrevista. Creo que los simulacros de entrevista pueden ser increíblemente útiles. Sí, he estado haciendo simulacros de entrevistas con un amigo y me ayuda mucho a sentirme más preparado y seguro. Es fantástico. Practicar en un entorno simulado puede aliviar un poco la presión cuando llega la realidad. Por supuesto,
me da la oportunidad de refinar mis respuestas y sentirme cómodo expresando mis ideas con claridad. Totalmente de acuerdo. Que alguien te dé su opinión también puede ayudarte a identificar áreas de mejora que quizás no notes por tu cuenta. Sí, y es tranquilizador saber que puedo practicar cómo manejar preguntas o situaciones inesperadas que puedan surgir. Exactamente. Cuanto más practiques, más naturales serán tus respuestas, lo que puede marcar una gran diferencia en la entrevista. Ahora me siento mucho más preparado para afrontar la entrevista y agradezco tu estímulo para practicar. Me alegra oír eso. Sigamos apoyándonos mutuamente mientras nos preparamos para nuestras respectivas entrevistas y objetivos profesionales. Lección 24. Encontrar la estación. La estación más cercana está aquí. Quiero asegurarme de encontrarla fácilmente antes de nuestro viaje. Claro, está un poco lejos, pero si caminas unos 10 minutos recto, llegarás a la estación principal sin problema. Qué bueno saberlo. Agradezco las indicaciones. Quiero asegurarme de tener tiempo suficiente para tomar el tren. Sí, siempre es inteligente planificar con anticipación, especialmente cuando se viaja, nunca se sabe cuándo pueden ocurrir retrasos. Exacto. Me aseguraré de salir temprano para tomarme un café o algo mientras espero el tren. Suena bien, un pequeño capricho siempre puede hacer el viaje más agradable. Claro, y es agradable tener un momento para relajarse antes de empezar el viaje. Sí, tomarse ese tiempo para uno mismo realmente puede marcar un tono positivo para el día siguiente. Tengo muchas ganas de vivir la aventura. Mantengámonos en contacto durante nuestros viajes. Lección 25. Los niños y el divorcio. Muchos niños sienten que es su culpa cuando sus padres se separan. Sí, es desgarrador porque a menudo cargan con esa carga innecesariamente. Los hijos no causan el divorcio ni deben sentirse responsables de él. Exactamente. Es importante que los padres les aseguren que no es su culpa. La comunicación es clave para ayudar a los niños a procesar sus sentimientos durante esos momentos. Sí, necesitan apoyo y amor para afrontar esas emociones difíciles. Es esencial crear un espacio seguro para que puedan expresar sus pensamientos. Por supuesto, con comprensión, pueden sanar y avanzar positivamente. Recordemos abogar por su bienestar y salud emocional. Lección 26. Conectando pueblos. Es fascinante pensar en cómo se desarrolló la infraestructura en toda América del Norte para permitir que los automóviles pudieran circular de una ciudad a otra. Sí, el desarrollo de autopistas y carreteras ha cambiado significativamente la forma en que viajamos y nos conectamos unos con otros. Exactamente. Ha facilitado muchísimo la exploración de diferentes regiones y culturas en todo el continente. Y también ha abierto oportunidades económicas, permitiendo que las empresas prosperen al llegar a clientes en diversas ubicaciones. Por supuesto, la facilidad para viajar ha transformado las economías locales y ha mejorado enormemente la industria turística. Sí, y con la posibilidad de conducir largas distancias, las familias pueden conectarse más fácilmente, fomentando las relaciones a través de grandes distancias.
Creo que esta interconexión ha hecho que nuestra sociedad sea más cohesionada, ya que aprendemos unos de otros a través de los viajes. Por supuesto, es asombroso cómo algo tan simple como una carretera puede crear una red de experiencias e historias compartidas entre la gente. Estoy entusiasmado por ver cómo el transporte continúa evolucionando en el futuro, especialmente con el auge de los vehículos eléctricos y las opciones de viajes sostenibles. Lección 27. Naturaleza e historia. Un viaje centrado en la naturaleza y la historia sería perfecto. Hay algo muy enriquecedor en explorar ambos elementos. Suena intrigante. ¿Tienes algún destino específico en mente que resalte ambos aspectos a la perfección? Estaba pensando en visitar parques nacionales que son ricos en historia, como aquellos que presentan antiguas culturas indígenas. ¡Qué gran idea! Experimentar la naturaleza mientras se aprende sobre la importancia histórica de la Tierra crea una conexión más profunda con el medio ambiente. Exactamente. Es fascinante ver cómo la naturaleza ha influido en la historia de la humanidad y viceversa a lo largo de los siglos. Sí, y estar rodeado de paisajes impresionantes puede mejorar nuestra apreciación por la naturaleza y las historias que alberga. Creo que sumergirnos en tales experiencias no solo nos educará, sino que también nos inspirará a proteger estos tesoros naturales. Por supuesto, investiguemos algunos lugares que ofrecen visitas guiadas que profundizan en la historia de la zona y muestran su belleza. Estoy entusiasmado con este plan. Combinar aventura y aprendizaje sin duda hará que el viaje sea inolvidable. Lección 28. Desafíos de viaje. ¿Has enfrentado algún desafío al viajar? Sé que a veces puede ser un poco abrumador. Sí, hubo algunas barreras lingüísticas que a veces dificultaron la comunicación, lo que fue todo un desafío. Es comprensible. Puede ser difícil preguntar direcciones o pedir comida y la gente local no habla tu idioma. Exactamente. Recuerdo, una vez que intentaba pedir ayuda con mi equipaje y terminé usando muchos gestos para hacerme entender. Puede parecer frustrante, pero es impresionante lo creativos que podemos llegar a ser ante estas situaciones. Claro, descubrí que, incluso con la barrera del idioma, la gente solía estar dispuesta a ayudar si te acercabas a ellos con una sonrisa. ¡Qué buena actitud! A veces, una actitud amable puede acortar la distancia con más eficacia que las palabras. Sí, y también aprendí que descargar una aplicación de traducción puede ser realmente útil para esos momentos difíciles. ¡Qué buena idea! La tecnología puede ser un salvavidas al viajar, facilitando la navegación en lugares desconocidos. Lección 29. Mantenimiento sencillo. Buen punto. También quiero encontrar algo fácil de limpiar porque sé lo importante que es mantener un espacio ordenado. Por supuesto, en cuanto a muebles o electrodomésticos, elegir materiales fáciles de limpiar puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. Sí, y creo que también contribuye a crear un entorno de vida más agradable cuando todo parece fresco y bien cuidado. Por supuesto, además, si tienes mascotas o niños, los artículos fáciles de limpiar pueden ser una gran ayuda para el mantenimiento diario. Es cierto, he notado que algunas telas y acabados están diseñados específicamente para resistir manchas y derrames, lo cual es muy práctico. Exactamente. Invertir en esos materiales puede costar un poco más al principio, pero a la larga te ahorra dinero y estrés.
Totalmente de acuerdo. Se trata de tomar decisiones inteligentes que se adapten a tu estilo de vida y mantengan tu espacio impecable. Sí, y creo que también deberíamos considerar cómo el diseño complementa nuestra estética general y al mismo tiempo es funcional. ¡Qué buena idea! Hagamos una lista de criterios para nuestras compras para centrarnos en lo que realmente importa. Lección 30. Mecánica confiable. Es importante encontrar un mecánico confiable. Después de todo, ¿quieres a alguien que sea honesto y justo contigo? ¡Qué buena idea! He estado buscando recomendaciones confiables porque quiero asegurarme de que mi auto esté en buenas manos. Sí, puede ser bastante estresante cuando no estás seguro de en quién confiar el cuidado de tu vehículo. Por supuesto, creo que ayuda a preguntar a amigos o familiares sobre sus experiencias, ya que las recomendaciones personales pueden ser muy útiles. Estoy de acuerdo. Además, leer reseñas en línea también puede darte una idea de la reputación y confiabilidad del mecánico. Sí, y siempre es una buena idea visitar el taller y hablar con el mecánico antes. De esa manera puedes evaluar su profesionalidad. Exactamente. Un buen mecánico estará dispuesto a explicarte las reparaciones necesarias y a responder a cualquier pregunta que tengas sin dudarlo. Claro, quiero tener la seguridad de que mi coche recibe el mantenimiento adecuado y de que nadie se está aprovechando de mí. Es totalmente comprensible. Encontrar al mecánico adecuado puede marcar la diferencia en el mantenimiento de tu coche.